los héroes de la clase S. Son personas que se han ganado el respeto y reconocimiento tras derrotar monstruos poderosos, monstruos con el suficiente poder para acabar con varias ciudades al mismo tiempo, monstruos que se encargaron de esparcir temor y horror a las personas, pero que, gracias al ingenio, estrategia y fortaleza de los héroes, pudieron ser derrotados. A lo largo del tiempo, tanto monstruos como humanos tuvieron las agallas de enfrentarlos y mostrar al mundo que todos son unos impostores, retándolos a batallas donde se demostraría quiénes son los que realmente merecen ese reconocimiento, pero que los resultados reafirmaron el poderío de la clase S. Sean todos ustedes bienvenidos, es momento de romper nuestro limitador presenciando los 5 momentos donde la clase S demostró su poder. Cabe resaltar que estas batallas se regirán y evaluarán mediante los efectos que cambiaron la forma de pensar en sus oponentes. Sin nada más que agregar, comencemos. Puesto número 5. Desde la creación de los neohéroes existieron cambios que afectaron de manera directa el reconocimiento de los héroes de clase S y la asociación en general, sin mencionar que algunos miembros trasladaron sus fuerzas a neohéroes. Esto sin duda alguna generó que la población depositara su confianza en esta nueva generación de héroes, que presentaban nuevos y fuertes exponentes. Es aquí donde se presenta una nueva esperanza, un nuevo símbolo de poder humano, Raiden, un poderoso sumo que no ha perdido ninguna de sus batallas. Como ya es de esperar, Raiden tenía una propia visión del poder, el cual rechaza cualquier ayuda de la tecnología que tenga como afán generar poder. Es así que fue el único neolíder que no tenía el deseo de portar un neotraje. Tanto era su ambición de ser reconocido como el más fuerte, que desafió a nuestro negro de chocolate Darkshine. Sin embargo, él entendió que una batalla con el deteriorado Darkshine no probaría nada. Después de todo, la fuerza y el espíritu, que era algo que Darkshine ya no poseía. Debido a sus traumas pasados, Darkshine ahora solo era un saco de músculos. Sin embargo, él recibió una orden, la cual involucraba a los reos de prisionero Lindo Lindo. Raiden entendía que esta era una oportunidad para demostrar que los clase S son héroes malvados que no necesitan reconocimiento alguno. Al llegar al lugar, Raiden y su grupo explicaron las condiciones y órdenes de sus altos mandos, lo cual prisionero Lindo Lindo se negó rotundamente a atacarlo, siendo así que Raiden se vería obligado a pelear. Apenas inició el combate, Raiden con la fuerza de sus brazos es capaz de atrapar y lanzar a prisionero Lindo Lindo varios metros de su posición. Claramente todos estaban sorprendidos, ya que esa es una hazaña que casi ningún humano ha logrado. Es así que prisionero Lindo Lindo se ve obligado a entrar en combate, utilizando su estilo ángel, pero esta vez con un agregado especial, que era el aceite. Prisionero Lindo Lindo, a través de su vasta experiencia de combate, se dio cuenta que las artes marciales son muy difíciles de contraatacar, sobre todo al poseer un estilo de lucha empírico. Raiden, al presenciar dicha escena, comprende que el prisionero no es para nada similar a algo que haya enfrentado antes, comprendiendo que él es un ser muy extraño y extravagante. Aún así prosiguió en atacar al prisionero, utilizando su fuerza y estilo de lucha. Conectaba casi todos sus golpes al prisionero, al punto que cuando lo creía tan valiente, estaba decidido, el golpe de gracia lo acabaría. Tras conectarlo, se dio cuenta de que el prisionero Lindo Lindo seguía en pie. Esto era algo que no se encontraba en sus planes, y claro, era algo sumamente extraño, considerando la magnitud de los golpes que recibió. Inmerso en sus pensamientos, Raiden creyó que estaba a punto de ser golpeado por aquel quien creía que había derrotado. Rápidamente lo esquiva y advierte que no se contendrá, y es así que aplica una ráfaga de potentes golpes, capaces de destruir los huesos de cualquier oponente que lo recibiera. No obstante, Raiden se da cuenta que el prisionero Lindo Lindo no estaba haciendo nada para esquivar sus golpes, es más, ni siquiera tiene el instinto de luchar, a tal punto que Raiden empieza a increpar al prisionero por las razones de su actuar, preguntándole, ¿por qué no me atacas? ¿Cómo se supone que me vas a derrotar así? Sumergiéndose en una desesperación y confusión interna, que no era propio de alguien como él, preguntándose, ¿es esto parte de mi imaginación? Hasta que por fin entendió la razón. El propósito del prisionero no era luchar contra él, el propósito del prisionero Lindo Lindo era proteger a sus reos. Es así que Raiden comprendió que el prisionero no lo veía como un enemigo, no lo veía como un rival, no lo veía como una amenaza, acabando así con sus creencias y pensamientos, las cuales especulaban que su oponente era un ser maligno, que alguien tan fuerte como él ya no podía mejorarse más. Absolutamente todo lo que él creía fue devastado en un instante. Raiden, cuando estaba a punto de conectar un golpe directo al rostro del prisionero, se detiene y admite su derrota frente a todos los presentes, entendiendo que era alguien muy inferior ante aquel ser que se encontraba frente a él, aquel ser hermoso y extravagante, regresando así con una visión reformada a los neohéroes y asintiendo a utilizar el traje que tanto despreció. Así que prisionero Lindo Lindo humilló a Raiden, sin ni siquiera conectar un ataque. Puesto número 4. Las diferencias de creencias y discriminación han existido desde los inicios de la creación, existiendo quienes se proclaman de sangre pura y menospreciando al resto, por no pertenecer a su raza, tildándolos de impuros, sucios, despreciables, débiles y aborrecibles. Este era el caso de Pure Blood, un monstruo vampiro descendiente de la realeza, quien se encarga de mostrar su superioridad frente a todas las razas. Todo aquel que no pertenece a su linaje no es más que un simple material reemplazable.
Tan despreciable era este vampiro que se alimentaba de la sangre y cuerpos de sus propios compañeros, miembros de la Asociación de Monstruos. Claro está que este monstruo había demostrado su superioridad frente a los humanos en diversas excursiones y exposiciones que realizó durante su estadía fuera y dentro de la Asociación de Monstruos. Por tanto, al enterarse que los héroes irían directo a su base, este decidió que era el momento oportuno para demostrar su superioridad, aunque tuviera que juntarse con los impuros. En el camino existía un rumor que se esparcía, un rumor que confirmaba la existencia de un héroe que se acercaba por aquel camino y que acababa con todos los monstruos que acudían a destruirlo. Sin más que hacer, este vampiro no encontró mejor pasatiempo que aniquilar a algunos de sus compañeros y esperar junto al resto de monstruos de bajo rango mientras aquel dichoso héroe llegase a su encuentro. Pasa el tiempo, el héroe se encontró con unos monstruos en un pasillo, parados en filas, los cuales resguardaban una puerta. Estos explicaron que su oponente se encontraba dentro del cuarto, que ellos no iban a interferir independientemente del resultado. Por supuesto que el héroe comprendió que existía una amenaza aún mayor que lo que esperaba en esa extraña puerta. Sin nada más que hacer, él abre la puerta y entra en aquel misterioso cuarto. Allí divisó al causante de este alboroto. Pure Blood se hace presente frente al héroe, mostrando sus grandes alas y los monstruos que lo acompañaban. Como ya era de esperarse, Pure Blood hace muestra de su arrogancia, diciendo que los héroes no pueden compararse ante alguien de la realeza, de tal manera que Pure Blood explica que a partir de ahora será un combate a muerte, que solo uno saldrá de ese cuarto. Al escuchar esto, los monstruos que se encontraban cansados de los abusos de este vampiro proceden a idear un plan, mencionando que tanto el héroe clase S como el vampiro tienen fuerzas similares, mencionando que acabarán con el ya debilitado vencedor. Rápidamente el vampiro hace caso omiso de la conversación de aquellos monstruos, comparándolos con unas moscas. Pure Blood, al enterarse de que se trata de un clase S, le pregunta ¿qué tipo de héroe es? A lo que el héroe pide disculpas por no haberse presentado, arremetiendo disparos diciendo soy alguien que hace las cosas así. Sin mucho que sorprenderse, con su gran velocidad, el vampiro se posicionó detrás de él y le chupó toda la sangre. Sin embargo, la sangre es repugnante, tan repugnante que no la pudo tragar. Confiado de su victoria, cree que ha vencido y lo presume ante el resto de monstruos. Pero el héroe se levanta dejando perplejos a los monstruos. El vampiro creyó que se trataba de su última voluntad y morir parado, pero cuando el héroe arremetió nuevamente a disparos, este comprendió que aún le quedaban fuerzas. Pero aún así el héroe era alguien muy inferior, por lo que atrapó las balas que este proyectó y se las devolvió, destrozando su cráneo y su pecho, una vez más. El monstruo se burló del héroe pensando que ya lo había fulminado, pero sorprendentemente el héroe se levanta una vez más. Es ahí donde comprende que se trata del héroe inmortal, el monstruo fallido, o según su punto de vista, el fraude de un humano. Esto desata la furia del héroe, quien desvaina sus espadas, dando inicio a la verdadera batalla. La balanza tenía un claro favorito. El vampiro sometía al héroe a base de sus garras y patadas, tanto así que logra doblar la cabeza del héroe 270 grados. Una vez más el monstruo piensa que ha vencido, pero en este descuido el héroe toma una de sus armas y dispara en el pecho del vampiro, lo que genera un agujero enorme en su cuerpo. Pero el vampiro no puede darse el lujo de perder ante un impuro como el héroe, que no es ni un humano ni un monstruo, atrapando a uno de los monstruos del cuerpo y tras degollarlo, beber su sangre, lo que permite que su cuerpo se regenere en algo, de tal manera que su cuerpo se convierte en pequeños murciélagos para llegar a absorber más sangre y al mismo tiempo despedazar el cuerpo del héroe. Él explica que es bueno tener sabandijas que lo rodean mientras se burla nuevamente del héroe pensando que una vez más lo ha vencido. Pero grande fue su sorpresa al darse cuenta que el héroe seguía en pie y había acabado con sus murciélagos. Tras 30 minutos de combate, el vampiro solo poseía una parte de su rostro consciente, el resto había sido erradicado. El héroe explica que fue vencido unas 200 veces antes que pudiera acabar con el vampiro. Al salir exhausto de aquel lugar, aún lo guardaban 30 monstruos más, que él sin muchos problemas aniquiló, siendo así que Zombie Man se consagra como el impuro que venció a la realeza. Puesto número 3. Apenas iniciada la excursión en la base enemiga, Flashy Flash ya se había encontrado con algunos monstruos, que generarían problemas, pero como este no tiene tiempo que perder, procede a aniquilarlos, antes que estos pudieran hacer algo. Sorprendentemente, este escucha algunos aplausos provenientes del pasillo, de donde se encontraba. Al acercarse, este puede divisar dos siluetas humanas que se apersonaban ante él. Sin perder el tiempo, uno de ellos blande su espada para generar luz en aquel lugar tan sombrío. Es así que estos empiezan a felicitarlo por las hazañas que ha logrado, pero Flashy no tiene tiempo que perder, y con su gran velocidad estaba listo para acabar con estos monstruos. Afortunadamente, este monstruo fue lo suficientemente veloz para esquivar el ataque de Flashy y trepar en la zona superior del pasillo. Estos no parecen sorprendidos por la presencia de Flashy, es más, pareciera que estos encontraron lo que buscaban. Por tanto, estos mencionan un suceso que ninguna persona debería conocer, un suceso que arruinó la graduación de la clase número 44.
realizada por el asesino Flashy Flash, quien curiosamente era uno de los recién graduados de aquella aldea ninja. Es así que Flashy Flash entendió la gravedad del asunto, que las personas que se encontraban frente a él eran sobrevivientes de aquel suceso. Flashy Flash, sin mucho más que pensar, rápidamente procede a atacar al segundo ninja que se encontraba frente a él, dando inicio hacia un fuerte enfrentamiento y habilidades con la espada. En uno de esos instantes, Flashy lanza una patada que lo deja al descubierto. Su oponente, al darse cuenta de esta debilidad, procede a atacar en ese punto débil, lo que genera que Flashy Flash deba saltar para evitar ser cortado, pero mientras estaba en el aire divisa unas telarañas creadas a partir de un hilo extraño, por lo que se protege utilizando su espada como protector y procede a cortar ese hilo extraño. Es en este donde se explica que todo ese lugar se encuentra rodeado por ese hilo, con el propósito de funcionar como una telaraña que atrapa a cualquier insecto, explicando así que Flashy Flash no podía salir de aquel pasillo. Obviamente es una subestimación al poder de Flashy Flash, quien muy inteligente procedió a cortar los hilos desde el suelo hasta las paredes a gran velocidad, mientras atacaba a sus oponentes. Queda más que claro que estos dos se sorprenden por la astucia de Flashy Flash. En este lapso de tiempo toda la infraestructura empieza a desplomarse, por lo que los oponentes, gracias a su armamento, empiezan a arremeter ataques contra Flashy, mientras este esquiva y repele cada ataque combinado. En un momento los oponentes se dirigen a una superficie equilibrada mientras Flashy empieza a detener su caída utilizando su espada ante las paredes. Es justo en este momento donde estos oponentes van a revelar sus identidades, proclamándose como los sobrevivientes Guile y Hellfire Flame, en efecto, los mismos que causaron temor a Sonic, de tal manera que ambos se abalanzan ante Flashy y generan grandes ráfagas y choques de espada a gran velocidad, causando destrozos en la zona subterránea en la que se encontraban, pero Flashy no suele perder el tiempo, a tal punto que en esta confrontación exige explicación de quién es el jefe que los contrató. Por supuesto, al inicio estos trataron de mentirle diciendo nombres falsos, sin embargo Flashy desmiente absolutamente todo diciendo que ha asesinado a cada uno de ellos. Era impresionante, los dos ninjas estaban sorprendidos, porque se suponía que serían ellos los que asesinarían a todos los hombres que mencionaron con anterioridad, pero Flashy ya se les había adelantado. Es así que nuevamente empiezan a contraatacar, mencionando que existen más sobrevivientes, y sorpresivamente esta vez están empezando a conectar sus golpes a Flashy. Es así que mencionan que mostrarán su verdadero poder y que lo vencerán gracias a su avanzado ninjutsu. Pero antes que se den cuenta, Flashy había escapado por entre medio de ellos, había generado un corte en la mejilla de ambos, por lo que Flashy les advierte que se dejen de mentiras, que sabe perfectamente que no están usando su verdadero poder. Una vez más los dos ninjas se encontraban al descubierto. Flashy era mucho más impresionante, reconociendo su sorpresa, ya que Flashy solo estaba jugando con ellos, para colocar aún más humillación. Flashy les dice que aunque estén ajustando su velocidad, es por eso que los llevaron hasta este lugar. Los dos ninjas se sintieron ofendidos, porque él ya sabía su plan desde el inicio, por lo que no les quedaba de otra, para aplicar su monstrificación, recalcándole que los está subestimando y que le enseñarán una lección, porque ahora ambos eran una amenaza a nivel dragón. Estos productos a su velocidad son capaces de desaparecer del campo de visión de Flashy. En cuestión de segundos, Flashy tuvo que protegerse de los ataques laterales simultáneos, empezando la combinación de espadas. Cada ataque que proporcionaba tenía la suficiente velocidad y poder para mandar a volar a Flashy Flash con cada golpe, quien solo podía defenderse, pero aún así Flashy fue capaz de leer los movimientos de sus oponentes y los frenó. Hellfire se sorprendió, ya que Flashy había sido capaz de leer su técnica, siendo en ese momento donde Flashy utiliza una técnica de espada que destroza la espada de Hellfire. Aún así, este trata de golpearlo con la superfuerza obtenida a partir de la monstrificación. Una vez más, Flashy empieza a arremeter sus incompetencias en toda su cara. Al no soportar estas palabras, ambos se disponen a fulminar de una vez y para siempre a Flashy Flash con la sola fuerza de sus puños, producto a que eran 2 versus 1. Ambos aprovecharon la ventaja del espacio para atacar a Flashy desde varios ángulos. En un momento dado, Flashy quedó acorralado por los dos monstruos, que se encontraban en su acecho, y es en ese momento donde Flashy ataca a ambos con una serie de patadas que los dejan suspendidos en el aire. Ambos entienden que no pueden detenerse porque si no Flashy acabará con ellos. No obstante, ya era demasiado tarde. Flashy resultó siendo mucho más rápido de lo que pensaban, y con Flashy Slash la batalla fue decidida. Todos los escombros y el mismo suelo empezaron a derrumbarse, mientras los dos ninjas entienden que nunca fueron rivales para Flashy, preguntándole ¿qué nos faltó? A lo que Flashy les responde, entrenar, mientras se retira lentamente de aquel destruido lugar. Puesto número 2. Es curioso pensar que resultarás vencedor de una batalla, aún sabiendo que tu oponente posee aliados que superan la amenaza a nivel dragón. Ese fue el curioso error cometido por parte de Niño Emperador, quien decidió dejar de lado a Genos y Silverfang, producto de discrepancias y desconfianza que existían en la asociación. Esto provocó que Niño Emperador se deprimiera por haber acatado tan mala decisión. Este sentimiento empeoró al ver qué transcurriría después. Todos los ejecutivos se unieron para acabar con los héroes. En este caso, su mayor arma, Tatsumaki, quien se propuso acabarlos todos ella sola, pero debido a la situación en la que estaban las cosas, Psychos aprovechó las debilidades de la enana, de tal manera que todos empezaron a atacar la base de golpes. Tatsumaki ni siquiera era capaz de defenderse. Al ver la situación, solo Genos se apersonó para acabar con aquellas amenazas.
pero solo llegó para intercambiar lugares con Tatsumaki, perdiendo en el acto, porque a pesar de sus esfuerzos no podrían contraatacar el poder ni el número de dichos monstruos. Para empeorar las cosas, Genos había hecho enojar a un ejecutivo muy poderoso, el monstruo feo, quien hasta el momento había ocultado su verdadero poder. Se transforma en algo gigantesco, en algo digno de pesadillas. Esa transformación superaba la amenaza a nivel dragón superior. El futuro de Genos estaba decidido. En el estado actual, Genos no sería capaz de repeler una amenaza tan abrumadora como esa. Al parecer este era el fin definitivo para Genos. Pero ahí donde aparece el Salvador, quien se presentaría como un lobo solitario, un ser quien no había mostrado su 100%. Silverfang se hace presente. Fubuki, quien se encontraba entre los escombros, mostraba su preocupación, ya que pensó que Silverfang no podría ante las magnitudes del poder de los que estaban enfrente de ellos. Pero es Bone quien tranquiliza a Fubuki, mencionándole que Bang es un ser de temer, un ser que inflige respeto, un ser que es una perfecta máquina de matar. Silverfang toma un pequeño suspiro antes de empezar su trabajo, lo que significaría el inicio de su estado de abandono. El monstruo feo empieza a burlarse de aquel hombre que se acerca a él, pensando que se trata de un viejo cualquiera, recalcándole que él nunca podrá ser vencido por un viejo decrépito como él, siendo así las últimas palabras del monstruo feo. En cuestión de un par de segundos, Silverfang crea un agujero en todo el abdomen del monstruo feo, lo suficientemente grande para que éste pueda atravesarlo. Todos se quedaron perplejos ante tal magnífica demostración de poder. Bang había acabado con una amenaza superior a la nivel dragón en cuestión de segundos. Como es de esperarse, los ejecutivos comprendieron la amenaza del potencial de Silverfang, por lo que tenían que acabarlo lo antes posible. Gams, quien anteriormente había derrotado a Silverfang, aprovecharía el lapso de tiempo para devorarlo lo antes posible, y así evitar más bajas en su sector. Pero Silverfang entendió la situación mucho antes que cualquier otro, y aplicando su estilo puño corriente destrozar rocas, es capaz de partir por la mitad la enorme boca de Gams, dejando su cabeza partida horizontalmente caer al suelo. Silverfang en cuestión de segundos acabó con 2 ejecutivos, y de un solo golpe. Emperador Vagabunda no podía permitir más bajas, así que dirige sus bolas de energía a Bang, pero una vez más Silverfang era más rápido, siendo capaz de esquivar aquellos ataques capaces de destruir ciudades en cuestión de minutos, demostrando que aún no ha perdido su magia. Puesto número 1. La batalla disputada entre Psychos y Tatsumaki fue una de las más largas, en las cuales Psychos utilizó marionetas, bebidas y monstruos para poder enfrentarse a nuestra amada musa Tatsumaki. Psychos, al igual que la mayoría de monstruos, subestimó el poder de las fuerzas de los héroes y sobreestimó demasiado el poder de Tatsumaki. La batalla entre ambas Spears siempre estuvo inclinada hacia Tatsumaki, quien desmontaba uno por uno cada trampa y ataque proporcionado por Psychos, arremetiéndola muy fácilmente y humillándola en cada oportunidad que tenía, al punto que su mente y cuerpo estaban al punto de ser absorbidos, hasta que una luz le mostró el camino, una luz que le otorgaría el suficiente poder para acabar con Tatsumaki. Es así que tras su ingenio y sus nuevos poderes es capaz de confrontar a Tatsumaki, extendiendo la batalla a puntos inimaginables, exponiendo su cuerpo en una torre creada a base del cuerpo principal de Orochi y escombros. Tanto creció el poder de Psycho Orochi que con un solo ataque fue capaz de destrozar y alzar un manto terrestre de la Tierra, que se extendió miles de kilómetros. Esto sin duda alguna generaría catástrofes en la Tierra, como terremotos y tsunamis. Pero es aquí donde Tatsumaki demuestra por qué es el arma secreta de la asociación, generando una fortaleza para evitar los tsunamis y sosteniendo a base de su poder psíquico el gran terreno de tierra desplegado. Al mismo tiempo esta crea una gigantesca barrera para evitar crear un escape para los monstruos que están siendo sometidos. En una batalla de estrategia, Tatsumaki se vio obligada a dar todo de sí, utilizando marionetas de escombros, hasta una técnica para ocultar su presencia, para encontrar un punto vacío en la defensa de este monstruo. Eventualmente la amenaza contraatacaría con mucho más fuerza, lo que permitió que otros héroes se involucrasen en la pelea. Gracias a sus nuevas mejoras, Genos se hizo presente, quien retuvo y distrajo a Psychos durante un buen momento del combate. La sangre derramada fue descomunal y suficiente para acabar con gran parte del cuerpo de Orochi. Aún así, Psychos no estaba lista para ser vencida. Ahora en su nuevo jet se desplaza en los alrededores para acabar con Tatsumaki. Pero es aquí donde el resto de héroes desenvolvería su papel. Deep Knight estaba listo para la acción y ahora empezaría la cacería. Llegó un momento donde Genos y Drake Knight unieron su fuerza para acabar con el jet de Psychos, en donde rápidamente ella se escabulle para evitar ser aniquilada, ya que entendía que no serían los únicos ataques que recibiría, ya que Prisionero Lindo Lindo, Dark Shine, Atomic Samurai, Tanto Master y Fubuki unirían fuerza para un ataque combinado que decidiría la batalla. Gracias al esfuerzo de cada uno de los héroes, el cuerpo chamuscado de Orochi ya no daba para más, pero el golpe de gracia lo daría nuestra super favorita, utilizando el propio cuerpo de Orochi como un taladro para interceptarlo y acabar con su vida. Bueno, eso ha sido todo con respecto a la fuerza de la clase S. Es impresionante lo mucho que se puede lograr con algunas batallas. Bueno, sin más que decir, me despido. Bonus.
Al verse toda la clase S derrotada, con el tiempo entre el cuello, el todopoderoso King hace su aparición. Los héroes que se encuentran conscientes y desgastados advierten a King del peligro de estos monstruos ejecutivos, a lo que King ni se inmuta ante aquellas inmundas y vacías palabras. Black Spear, sin entender la magnitud del poder del ser quien tiene enfrente, empieza a advertir que él será el siguiente que asesine, pero Psycho le advierte que tenga cuidado, porque él es el héroe más fuerte de toda la asociación de héroes. Tras un silencio prolongado, los ejecutivos no entienden el actuar de King, quien se encuentra parado frente a ellos sin hacer absolutamente nada, porque claro, es de cortesía dejar que tu oponente ataque primero. Ante la duda y el temor generado hacia la presencia de King, quien había esparcido su aura alrededor de todo el campo de batalla, Emperador Vagabundo es quien decide atacar primero, pero King, en una sutil muestra de bondad, le advierte que mire hacia abajo. Emperador Vagabundo no podía contener más su temor ante aquel hombre que se posó sin temor frente a ellos, pero justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque, es interceptado por Zombie Man. Posteriormente, Psychos utilizaría su poder para arremeterlo, pero sería Fubuki quien interrumpiría el destino de Psychos, rogándole a King que le permitiera luchar ante ella. King simplemente asiente sin problema. Llegando el momento, solo Evil Natural Water y Black Spear estarían cara a cara con este monstruo. Black Spear entendía que Evil Natural Water sentía la sed de sangre y venganza, por lo que este atacaba a cualquier sujeto que tuviera estos deseos. Pero tras analizar a Evil Natural Water, comprendió que King ni siquiera tenía ganas de luchar, o tenía sed de sangre, comprendiendo que él solo los veía como unas simples hormigas. Si este video te ha gustado, déjame un like, un comentario y suscríbete, así estarías apoyando a romper el limitador de este canal.